Buenas tardes. Les damos la bienvenida al módulo Los sistemas de enjuiciamiento en la teoría general del proceso, desarrollados en el marco de las segundas jornadas de Derecho Procesal, organizadas por el Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. El presente módulo se integra por las ponencias intituladas El sistema garantista, el sistema inquisitivo y el sistema publicista, que serán expuestas respectivamente por el maestro Marco Briceño García Carrillo, licenciado Francisco Villalón Esquerro y el doctor Hugo Carrasco Soule. El maestro Marco Ernesto Briceño García Carrillo, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de especialidad en Derecho Privado en las Facultades de Derecho de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Privado y Derecho Procesal en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, respectivamente. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito académico, el maestro Briceño se ha desempeñado como catedrático de diversas universidades. En la Universidad La Salle impartió la cátedra de Historia de las Instituciones Jurídicas. En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fungió como profesor de posgrado impartiendo la cátedra de Casuística Civil. En la Universidad Iberoamericana impartió la cátedra de Teoría General del Derecho Procesal. En la Facultad de Contaduría de la Universidad Panamericana impartió las materias de Derecho Civil Obligaciones y Derecho Laboral. Y en el Colegio Superior de Estudios Jurídicos Humanitas ha sido profesor de posgrado en la cátedra de Derecho Procesal Civil. Ha publicado diversos artículos en las revistas especializadas, entre las que se encuentran la revista jurídica EDIAR y la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, así como coautor del libro Homenaje al doctor Adolfo Alvarado Belloso. Es presidente del capítulo México del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y vicepresidente del mismo. Es miembro, entre otras asociaciones, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de la International Bar Association, de la Unión Interamericana de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Demos un aplauso de bienvenida al doctor Marco Briceño García Carrillo. Se encargará de moderar este módulo el maestro Mauricio Cárdenas Guzmán, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, el cual imparte la cátedra de Teoría General del Proceso en esta institución. Maestro, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes de iniciar la ponencia del maestro Briceño, quisiera mencionar dos hechos importantes. El 1 de noviembre se cumplió un año más del sensible fallecimiento del doctor Humberto Briceño Sierra, a quien recordamos con mucho cariño y de quien hemos aprendido muchas cosas. Y quiero agradecer en esta escuela la presencia de doña María Teresa García Carrillo de Briceño. Para nosotros es un honor, doña Tere, que esté usted con nosotros. Muchas gracias. Y le damos la palabra ahora sí al maestro Briceño. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas. Vamos a iniciar. Este tema es sobre el garantismo procesal. El garantismo procesal, como ustedes lo pueden ver, es un sistema procesal diseñado por el doctor Alvarado Belloso. Este sistema no lo vamos a definir porque ni el propio autor, el doctor Alvarado Belloso, lo está definiendo, pero sí quiero señalar y hacer una puntualización, que el garantismo procesal es la aplicación irrestricta de las normas constitucionales al caso en concreto. Esta es una posición filosófica que tiende a asegurar que el proceso cumpla sus fines, tomando en consideración a las personas por encima del Estado, y enseña que esto supone que los valores y principios libertatorios consagrados en la Constitución, que es nuestra norma suprema, deben prevalecer siempre cuando una norma autoritaria de la ley procesal entra en contraposición con ella. Es la búsqueda del debido proceso, la igualdad de las partes litigantes frente a un tercero totalmente imparcial e imparcial. Es el doctor Alvarado Belloso quien nos da esta definición y quien nos genera quien nos está generando este sistema
de garantía procesal. Para poder entender el por qué se llega a esta situación, vamos a empezar a referirnos por los aspectos históricos. El primero de los ejemplos que vamos a poner en los estados totalitarios lo vamos a encontrar, como nos los explica el maestro Alvarado Belloso, en el sistema inquisitorial, en el Tribunal de la Santa Inquisición. Este Tribunal de la Santa Inquisición es un tribunal creado de forma exprofesa para servir a los intereses de los creadores, sobre texto de redimir los pecados, las herejías. Los inquisidores formulaban la acusación, llevaban a cabo la investigación de los hechos con sistemas las más de las veces calificables de inmorales, extraían la confesión inclusive a través de la tortura para ser al final ellos quienes dictaban y determinaban la resolución. Esto fue el primero de los sistemas que nosotros encontramos como inquisitoriales. De hecho, de aquí, de este tribunal, surge la palabra, la definición de inquisitorial. El segundo de los sistemas que nos da o que nos pone como ejemplo el doctor Alvarado Belloso es el sistema de la URSS. El artículo 17 del Código Procesal nos habla y exige que el juez debe estar comprometido con su tiempo, debe estar comprometido con el pueblo y con las ideas socialistas, a cuya luz y bregando por su eterna vigencia se debe juzgar todo asunto justicial. Estos son los ejemplos que nos pone y continúan con otro código que en 1937 y en 1940 surge el Código Procesal Nazi y el Código Procesal Italiano. Ambos códigos fueron generados y creados durante la época en que los gobiernos eran completamente totalitarios, como era en la época en que estaba rigiendo Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en la Italia de 1940. En este caso, el papel del juzgador, así como de todas otras las legislaciones, cumple con la voluntad del rey, del gobernante o del partido en el poder. Es en realidad una lucha por el poder y para el poder, y el derecho le ha servido como un instrumento muy adecuado para lograrlo. Es muy cierto que la función del Estado no es la impartición de la justicia, sino lo atinente a lo legislativo y a lo administrativo. Pero cuando el Estado es totalitario, la justicia se convierte en un instrumento para imponer las tesis, las doctrinas totalitarias, ya sean de izquierda, de derecha, da lo mismo, porque en realidad lo que estamos hablando es que en un momento cuando los partidos en el poder o cuando la persona que se encuentra en el poder, ya sea de izquierda o de derecha, necesitan del derecho para poder mantenerse, para poder generar un Estado que controle libremente, estos llegan a tocarse. Llega un momento en que importa más la cuestión política que cualquier otra situación. O sea, lo importante en este tipo de estados es el prevalecimiento de la política y el prevalecimiento de las personas, los partidos, las situaciones en el poder. Es una lucha de poderes, no es una lucha de otra situación. Estamos hablando de una lucha de poder. En nuestro país no ha sido la excepción. En nuestra estructura jurídica se registran codificaciones que se han erguido para el control necesario de la sociedad conforme conviene al gobernante en turno. Partamos primero de la Audiencia de México. En la Audiencia de México, que fue constituida por cédula real el 29 de noviembre de 1527, que atendía las causas y las cosas de los indios y sustituía la autoridad, fue generado básicamente para sustituir la autoridad que tenía Hernán Cortés. Esa fue la primera audiencia. En la segunda audiencia, que fue generada casi inmediatamente en 1530, se estableció la posibilidad de las apelaciones. Esa es la importancia que tiene la segunda audiencia. La primera audiencia tiene como factor importante el eliminar la autoridad que tenía Hernán Cortés. La segunda de las audiencias tiene como característica importante la generación de un procedimiento en donde se podía llevar a cabo una apelación para que las sentencias y todas las resoluciones emitidas fueran conocidas por el Consejo de Indias para determinadas causas criminales. En estas aplicaciones se aplicaban en contra de sentencias que tuvieran sentencia de muerte, de tortura, mutilación y que fueran pronunciadas por la Audiencia Real.
sistemáticamente el proceso no tendría ningún inconveniente, pero en la práctica el procedimiento se entendía de la siguiente manera. En principio, los indígenas que recibían una sentencia condenatoria en su contra y que significaba muerte, tortura o mutilación, podían emitir su voluntad de apelar dicha resolución, lo cual suspendía la ejecución y confinaba al reo en la cárcel por un tiempo indeterminado. Dicha apelación era remitida al Consejo de Indias. El Consejo de Indias no se encontraba en América, se tenía que remitir a España. Esto ocasionaba que era un costo muy elevado en el transporte, en el traslado, y además ocasionaba que en las cárceles se encontraban repletas de reos, de indios o de indígenas que ya tenían una sentencia y que únicamente estaban esperando la ejecución o que estaban esperando una resolución a la apelación. Esto evidentemente ocasionó muchos y muy grandes problemas. En el año de 1534 se modificó el procedimiento, se dejó de lado el elemento de la apelación y lo que hicieron fue buscar una simplificación del procedimiento y otorgarle más facultades al juez para poder resolver de manera pronta y más expedita sobre todo los asuntos que ya tenían. Esto evidentemente lo que ocasionó es que cuando venía o llegaba el juez y tenía todas las cárceles repletas, lo único que hacía era delimitar o discernir sobre cómo iba a llevar a cabo las ejecuciones de estas condenas, sin tener otra forma de apelación o sin conocer de otra manera de apelación más que de los documentos escritos que pudiera llegar a tener. Esta fue de manera rápida lo que pasó en la etapa colonial, en donde teníamos dos grandes grupos de corte, una de talla civil con características administrativas y otra de talla penal con matices inclusive mercantiles. Era un esquema complejo, legislativo, en donde las leyes estaban aplicadas en no menos de 30 juzgados especializados y los procesos para las castas indígenas eran un procedimiento sumario, atendido de forma oral y prescindía de mayores pruebas que las que el juez de la causa consideraba necesarias o convenientes para que él pudiera normar su criterio y emitir una resolución y una ejecución de manera expedita. En 1821, lograda la independencia, se mantuvo y se confirmó las autoridades y en sus funciones. En 1824, con la Constitución, se crea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siguiendo el modelo de la Constitución de Cádiz, conocía de asuntos en materia civil y penal. En 1835 se expidió la ley que ordenaba la subsistencia de jueces y tribunales especiales, por lo que en 1837 se crea la ley para el arreglo provisional de la Administración de Justicia y Juzgados del Fuero Común, en la que se organizó la Suprema Corte en 3 salas. De 1841 a 1857, las ideas políticas en el país iban de un lado a otro, estamos hablando de centralismo a federalismo, aparecían de manera sucesiva y iban modificando según su aparición la judicatura, con una especial influencia en lo que eran los procedimientos y las competencias. Es en 1869 es que con la ley de Juárez se genera la primera ley que tiene gran importancia, que es la Ley de la Administración de Justicia y Organización y Orgánica de los Tribunales de la Federación, cuya importancia es evidente porque con ella se hace la desaparición de los fueros. A partir del 30 de abril de 1860 se expiden codificaciones definitivas en materia procesal y cobra vital importancia el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el territorio de la Baja California, que es de corte privatista. En su artículo 18 disponía, se derogan todas las leyes de procedimientos civiles promulgadas hasta la fecha. Esto es lo importante y lo interesante de esta ley. Con ella, por tanto, se inicia la era de las codificaciones, netamente nacionales, pues aunque influidas por las españolas, francesas e italianas, ya no se remiten supletoriamente a las disposiciones coloniales ni dependen de las anteriores.